están? Haciendo tiempo, vamos a respetar un poco el tiempo, así que vamos a dar inicio a la conferencia sobre que hemos llamado la política comercial de la Unión Europea en un momento clave, ¿no?, de las relaciones entre el Mercosur y la Unión Europea. Vamos a dar algunos comentarios sobre eso. Tenemos el gusto de recibir a Andrea Nicolás, que es el primer consejero de jefe de sección de Relaciones Económicas y Comerciales de la delegación de la Unión Europea en Uruguay, que nos va a hablar sobre la política exterior de la Unión Europea y también algunos comentarios vinculados al momento actual, ¿no?, porque es inevitable enfrentar el momento actual de las relaciones comerciales entre el Mercosur y la Unión Europea. Bueno, el currículum de Andrea es muy extenso, pero voy a limitarme a decir que no más que es un especialista en relaciones internacionales, tiene maestrías en relaciones internacionales y también de grado, y bueno, y sabe muchísimo sobre los temas comerciales, ¿no? En un momento, como les decía, que estamos esperando alguna luz vinculado a estas negociaciones. Entonces, en ese sentido, yo quiero hacer algunos breves comentarios de dudas y preguntas, y luego vamos a tener la presentación de Andrea, que va a contarnos sobre cómo se despliega la política comercial de la Unión Europea, y después también vamos a hacer algunas preguntas que seguro muchos de los participantes tienen algunas dudas para hacer. Le contaba a Andrea que yo estaba hace unos días, estuve en Buenos Aires en un seminario sobre los 25 años del Mercosur, y uno de los bloques tuvo que ver con las negociaciones Mercosur-Unión Europea, ¿no? Y la verdad que la conclusión que sacamos de ese bloque, diferentes expertos y ex cancilleres discutieron sobre el tema, es una primera conclusión fuerte, es que el Mercosur no es importante para la Unión Europea. Eso es lo que se discutió. No sé si estamos bien o mal, eso nos lo va a decir Andrea. Incluso si uno repasa uno de los documentos que Andrea seguramente va a hacer mención sobre la política comercial de la Unión Europea, bueno, uno podría ahí de cierta forma adelantar que no parece ser tan importante el Mercosur en la política exterior de la Unión Europea. Lo que tiene cierto sentido, porque a veces de este lado del mundo cometemos el error de pensar que nosotros somos el centro del mundo, ¿no? Y que el Mercosur es algo realmente muy importante. Y bueno, sí, está bien, es un mercado importante que ha crecido, que ha generado una clase media consumidora muy importante en los últimos años, pero bueno, hay que entender también que la Unión Europea está negociando nada más y nada menos con Estados Unidos, un acuerdo que es realmente muy relevante para el comercio mundial. Está queriendo relanzar las negociaciones con India, que es una negociación que le ha costado bastante, lo que nos llama la atención porque India es un país complejo para negociar, pero también está intentando avanzar o relanzar su estrategia en Asia-Pacífico, y en particular en la ASEAN, ¿no? Porque da la sensación de que se le ha ejercido cierta crítica a la Unión Europea de que ha dejado un poco de lado sus relaciones con Asia-Pacífico. No ha avanzado con China y no ha avanzado con el sudeste asiático. No sé si Andrea coincidirá en eso, pero hay cierto dejo de crítica de que la Unión Europea no ha tenido éxito en comparación con otros países en esa región del mundo, que lógicamente desde el momento en que el TPP se cierra pasa a ejercer otra presión, ¿no? Entonces habrán visto la cantidad de variables y la cantidad de aspectos que estoy en definitiva en este primer comentario lanzando en la mesa para discutir con Andrea, ¿no? Con respecto a las negociaciones de Mercosur-Unión Europea, bueno, este es un gran romance que lleva ya muchísimos años, allá del año 99, técnicamente del año 2001, no termina más. ¿En qué momento estamos? Bueno, estamos en un momento, desde el punto de vista del Mercosur, entusiasmados. No sé cómo lo va a ver la Unión Europea, pero ¿por qué? Porque en definitiva el cambio de gobierno en Argentina favoreció a que resurja el interés en avanzar. Se ha avanzado, de hecho, en una lista intra-Mercosur, que es la esperanza de que habilite la negociación en otros capítulos. Porque creo que es algo interesante, Andrea, tener en cuenta y que nos cuentes que la negociación Unión Europea-Mercosur o cualquier negociación que despliegue la Unión Europea no es solo bienes, ¿no? Bienes, es servicios, es propiedad intelectual, compras públicas, es una gran cantidad de disciplinas del comercio internacional que justamente son las que se están negociando hoy en los últimos acuerdos llamados de última generación, que en definitiva llaman la atención de decir, bueno, ¿está preparado Brasil para negociar todo eso con la Unión Europea?
¿Está preparado Brasil con el contexto actual, con la crisis política y económica que tiene Brasil en este momento? ¿Está preparado para enfrentar una negociación con la Unión Europea? ¿Uruguay puede ejercer liderazgo? ¿Macri puede ejercer liderazgo en Argentina? Entonces, hay una gran cantidad de dudas y de incertidumbres con respecto a esta negociación y con respecto a la velocidad de los contextos. Lo que sí está claro es que el mundo cada vez más se mueve a velocidades que realmente hace unos años eran insospechadas y que los contextos cambian. De repente las oportunidades hoy estaban para cerrarse un acuerdo, o en el 2004 cuando se cerró la oferta estuvimos cerca, y piensen desde el 2004 hasta ahora cómo cambió el mundo, ¿no? Cómo cambió la Unión Europea, el problema migratorio, el problema del terrorismo, que lógicamente afecta los intereses de la Comisión. Entonces también cómo cambió el Mercosur en todo ese proceso. Esta complejidad de temas, por supuesto, solo pueden ser atendidas con un experto en la materia, y es por eso que lo invitamos a esta conferencia en un momento clave, porque nuestro canciller está en este momento en Europa hablando sobre la Unión Europea. Se va a reunir, bueno, no sé, ahora me decía Andrea que en Bruselas por el tema de seguridad no se sabe si va a ser en Bruselas o en Ámsterdam, pero no importa. Uno de los objetivos claros del canciller es, en definitiva, fomentar las negociaciones con la Unión Europea, y bueno, desde acá obviamente tenemos todos la ilusión de que este acuerdo avance, porque estamos convencidos que es lo mejor, ¿no? Pero bueno, este primer comentario, Andrea, algo desordenado, tiene que ver con motivarte a que nos presentes tu visión sobre la política exterior o comercial de la Unión Europea. Gracias por venir. Bueno, muchísimas gracias, Ignacio, por invitarme. Yo, antes de contestar y comentar, quizá yo he preparado una presentación bastante académica para dar una visión un poco general de dónde estamos, dónde está la política comercial de la Unión Europea. Y luego, con gusto, puedo comentarte un poco sobre este punto concreto de nuestra relación con Asia-Pacífico, relaciones UE-Mercosur, etc. Digamos que podríamos pasar toda la noche, creo, hablando sin problema. Pero si me permite, yo voy a arrancar con mi presentación y luego, claramente, muy feliz de contestar a la respuesta o debatir, porque hay muchos temas. Entonces, mi presentación está dividida, digamos, en 4 partes. La primera es un poco para hacer referencia a algunos temas del contexto actual. Segunda, para explicar un poco cuál es la posición de la Unión Europea en el comercio mundial. Voy a presentar luego cuáles son las características de la política comercial de la Unión Europea, y también la última comunicación Comercio para Todos, que se lanzó hace 4 o 5 meses y que es la última, digamos, Biblia, si podemos decir, del programa de la Unión Europea. Entonces, primera cosa, como tú justamente dijiste, el mundo está en continua mutación, y lo que era el comercio mundial hace 10 años es muy distinto hoy día. Por ejemplo, claramente el fenómeno de la globalización está jugando un papel muy, muy importante. La competitividad aumenta, y hay un desarrollo de la fragmentación de las cadenas de valores. Aquí, como ejemplo, cómo se produce el iPhone o cómo se produce un Boeing. La verdad es que es muy reducido decir que todo está hecho en China. Se toma un producto como un iPhone y puede ver que está producido en medio mundo, un Boeing incluido peor. Entonces, esto es un primer dato. Hay claramente aspectos positivos de la globalización, en el sentido que con la competitividad puede mejorar la calidad del producto, se puede levantar y desarrollar el comercio internacional, pero claramente hay aspectos negativos o percibidos como negativos que hay que remarcar. Y justamente eso es siendo la primera fuerza comercial mundial, es un tema que tomamos muy en serio. Hay connotaciones muy negativas que se dan a la globalización, y de hecho esto hay consecuencias para la manera en que llevamos adelante nuestra política, y que tenemos que explicar a la gente qué estamos haciendo. Y la verdad que también aquí en Uruguay veo que es un tema muy
debatido, muy sensible. Vi lo que pasó, por ejemplo, con la negociación TISA de servicios. Antes realmente de entrar, de ver de qué se trataba, prácticamente Uruguay estaba dentro, un pie adentro y se salió inmediatamente. Y estamos manejando el mismo tema, mismo problema nosotros con la negociación que tenemos con Estados Unidos. Hay manifestaciones increíbles. Es un tema que moviliza el mundo. Entonces, globalización, aspectos positivos y aspectos negativos. También en los últimos 10 años el mundo es totalmente diferente. La emergencia de los grandes países que eran considerados países en desarrollo como China, India, Brasil, ya ahora no son países emergentes que ya han emergido, se puede decir. Y claramente esto hubo un impacto muy fuerte en el ámbito de las negociaciones que están teniendo lugar en el seno de la Organización Mundial del Comercio, porque estas negociaciones que se lanzaron hace 10 años, o más de 10 años, estaban concebidas de una cierta manera y entonces, digamos, todo esto ha un impacto muy fuerte a nivel de la Organización Mundial del Comercio y a nivel también de las relaciones comerciales bilaterales. También un tema, el comercio está muy a menudo al centro del debate, es la causa de la crisis económica o es la solución. Y un poco el punto de vista de la Unión Europea es que, según nuestra experiencia, el comercio puede ayudar a salir de la crisis económica. Según un estudio que se hizo hace algunos años, por ejemplo, 1% de abertura comercial puede llevar a un crecimiento del 0,6% de la productividad y realmente lo vemos como una oportunidad también, sobre todo para países en desarrollo, para que puedan crecer, para que puedan aprovechar del comercio como un motor de desarrollo y de crecimiento. Y otro aspecto muy importante es que lo que antes era el comercio, la principal obstáculos eran aranceles. Ahora ya los aranceles no son el tema principal. Sí, son en algunos casos, en el caso, por ejemplo, del país de Mercosur, los aranceles son todavía muy importantes, hay una protección arancelaria muy fuerte, pero quizás más importantes son las normas, son los estándares, la licencia, todas las normas técnicas que constituyen verdaderos obstáculos, barreras prácticas para llevar un bien exportar un bien hacia otro país. ¿Y por qué la negociación entre la Unión Europea y los Estados Unidos son tan importantes ahora? Porque el tema principal que se están discutiendo son los estándares. La Unión Europea tiene estándares y los Estados Unidos tienen otros estándares, obviamente, y una de las resultado que se espera es una cierta armonización, y si la Unión Europea y los Estados Unidos se consiguen ponerse de acuerdo, seguramente va a tener un impacto muy fuerte sobre el comercio mundial en general. Y también el otro tema que quisiera hacer referencia es que el comercio no es solo comercio. Cuando se habla de comercio, se habla hoy día de comercio y otro tema, comercio y medio ambiente, comercio y derechos humanos, comercio y derechos laborales. ¿Por qué? Porque es muy difícil de tratar realmente el comercio de bienes de manera aislada sin tener cuenta de toda la dimensión social, laboral o medioambiental. Y quizás estos son temas que han surgido en los últimos años. Hace 15 años probablemente no eran tan fuertes. Y para hacer referencia a este tema, en realidad
en los países, este gráfico muestra que en los países que tienen una protección arancelaria baja, Estados Unidos, Europa, China también, en general tienen una protección, una barrera no arancelaria muy elevada. Luego hay casos como el Mercosur que tienen protección arancelaria elevadas y protección no arancelaria muy elevada también. Entonces hay casos muy distintos, pero bueno, eso es solamente para dar una idea. La Unión Europea y el comercio mundial. La Unión Europea sin duda sigue siendo la primera potencia comercial del mundo. Es un partner comercial. Esto gráfico muestra en azul, puede ver los países que tiene la Unión Europea como partner comercial principal. Y creo según, esto sigue cambiando, pero creo según mis datos, la Unión Europea es el mayor socio comercial de unos 60 países contra China, que tiene solo, creo, 36 y Estados Unidos 24. Entonces, la Unión Europea, otro punto importante, continúa a ser el primo partner comercial del mundo y en gran parte ha conseguido preservar esta posición dominante. Claro que a lo largo de los últimos 10 años, claramente China ha aumentado enormemente, es la línea roja. No sé si hay un pointer, ¿es esto? No. Sí, funciona. Así funciona, sí. Claro, China ha aumentado de manera exponencial. La Unión Europea claro, ha bajado relativamente, pero se ha mantenido y si mirando a la línea arriba puede ver cuál es la parte de comercio de bienes si excluimos gas y petróleo, porque claramente la Unión Europea depende mucho de las importaciones de estos bienes, mientras que Japón ha bajado, Estados Unidos han bajado. Entonces, para decir que seguimos siendo una potencia comercial que ha mantenido su posición dominante en el mundo y es un factor importante. Hoy día la Unión Europea digamos, abarca más o menos 15% del comercio mundial de bienes, es el segundo importador más importante de los Estados Unidos y el segundo exportador más importante, bueno, después China. Entonces, es una fuerza comercial que digamos, importante, la primera al mundo. Nuestros socios comerciales principales son, bueno, es listado estos 10. Ven que Brasil llega al 10º plazo, entonces no es menor. Volveremos al punto de si Mercosur es importante para la Unión Europea o no, y bueno, lo comentaré después, pero puede ver que ya que Brasil sigue siendo un socio importante y el Mercosur, si ponemos Mercosur en este ranking, creo que llegaría a ser el 6º socio comercial de la Unión Europea, entonces no está mal. Y estos son los 10 socios principal de importación de la Unión Europea. Claramente primero es China y después viene Estados Unidos, Rusia y Brasil sigue siendo lo mismo, digamos, al 10º plazo, entonces es un socio importante. La Unión Europea tiene un superávit creciente en comercio de bienes y servicios, en particular es como este gráfico lo muestra, en bienes y servicios que han ido creciendo. En agricultura está bastante, digamos, equilibrado y claramente dependemos mucho de la importación de petróleo, de minerales, de materia prima. Esto sin duda es algo que es una dependencia de la Unión Europea. Otro
aspecto importante es que la Unión Europea es también la más importante fuente y destino de inversión extranjera directa en el mundo, abarcando más o menos un stock de 20% de inversión mundial hacia la Unión Europea y 25% de la inversión mundial desde la Unión Europea en el mundo. Por ejemplo, la Unión Europea es seguramente el primer inversor en Uruguay, es el primer inversor en el Mercosur, pero un poco en muchos países. Bueno, paso ahora a hablar de la política, más específicamente de la política comercial de la Unión Europea. Y para empezar, hablando de algunos mitos que dicen, según yo creo la opinión pública, si hace un sondeo en el mundo, la gente está convencida que la Unión Europea sigue utilizando la mayor parte del presupuesto en la política agrícola, que estas ayudas distorsionan el comercio internacional y que ha un impacto muy negativo hacia los países pobres. Bueno, esto puede ser vero hace 20 y 30 años, pero lo que puede ser no es tan bien conocido es que esta política ha ido evolucionando, que si 30 años atrás la Unión Europea invertía 70% del presupuesto era destinado a la agricultura y ayudas que seguramente distorsionaban el comercio internacional. Hoy día esto ha cambiado mucho. En 2013 la Unión Europea destinaba el 40% de su presupuesto a la agricultura y la gran mayoría de estas ayudas iban al desarrollo rural, al medio ambiente, a intentar de estabilizar la población rural en el medio rural y muy poca parte iban realmente a tener un impacto al comercio internacional. Creo que los días cuando se hablaba de lagos de vino, de montañas de mantequilla que invadía el mundo, esto se ha terminado. Y otro dato interesante, que 20 años atrás la Unión Europea gastaba 10.000 millones de euros para subvenciones agrícolas a las exportaciones. En 2011 esto ha bajado a 160 millones año. Entonces, hay que relativizar y la subvención a la agricultura que mediamente que Europa da a sus agricultores son, creo, casi la mitad de la que se dan en los Estados Unidos. Entonces mucho menos, más relativo, digamos. Otro mito es que la Unión Europea es un mercado cerrado, muy protegido, que no, digamos, que no abre sus fronteras. Esto otra vez es un mito que diría que es falso, porque es la verdad que más del 70% de las importaciones entran en la Unión Europea a cero o tarifa reducida. Es verdad que hay bienes, productos, sobre todo en campo agrícola, que siguen siendo protegidos, es verdad. Somos seguramente uno de los mercados más abiertos al mundo a la inversión. Tenemos una política bastante abierta y no discriminatoria. Y no hemos reaccionado a la crisis económica mundial con el cierre de los mercados como hicieron muchos países, sobre todo países emergentes, y la Unión Europea la Comisión Europea publica cada año un informe donde se anota todo la nueva barrera que se introducen y es un documento bastante interesante, digamos. Es algo que la Unión Europea ha elegido de no hacer, porque acreditamos que en realidad el comercio es realmente una fuente de